Hola, bendiciones para todos. Bueno, continuamos con este tiempo de oración, haciendo nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a iniciar con una oración. Cierra tus ojos allí donde estás. Digámosle, Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de acceder a tu palabra. Te pedimos que alumbre nuestro entendimiento y que nos hable, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, ya estamos listos para ver lo que nos dice el Señor. Continuamos con Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y lo primero es que encontramos es que esta carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Lo segundo es que en la introducción de esta carta se describe como, Jesús se describe como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y sabemos que en Hebreos 4:12, Pablo usa la misma expresión al referirse a la palabra de Dios. En la traducción de la Nueva Biblia Viva, dice así: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Así que el lector de esta carta debe alistarse para sentir el filo agudo de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La carta continúa relatando lo que Jesús sabe de la condición de la iglesia y les dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor conoce todas nuestras obras, aun si no hay mucho por conocer. Y también les dice que Él sabe que viven en Pérgamo, y vivir en Pérgamo era vivir en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás por varias razones. Ya fuera porque allí tenían el gran altar a Zeus, o también porque en Pérgamo adoraban a Esculapio, el dios de la medicina, y las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y la superstición. Y bueno, como dato curioso es que el símbolo de ese ídolo llamado Esculapio era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en la medicina y en las farmacias. Otros piensan también que cuando Jesús llama el trono de Satanás a Pérgamo, piensa que tiene que ver con el hecho de que Pérgamo era el centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. Jesús sabe que a pesar de su situación, ellos retenían su fe en Él, no lo habían negado. Y la fidelidad de su iglesia solo se puede reconocer en medio de las dificultades. Y para esta iglesia de Pérgamo era un hecho que la oposición que enfrentaba no había logrado debilitar su celo por el Señor, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos, a quien Jesús se refiere como mi testigo fiel, porque fue fiel al punto de ser un mártir. Y a pesar de que la historia no nos dice nada acerca de este hombre, excepto lo encontramos en este pasaje de la Biblia. Antipas pudo haber sido una persona desconocida para el mundo, pero Cristo ve y nota a esos pequeños que le pertenecen, aunque el mundo no los vea. Es un comentario de Paul. La cuarta característica entre la estructura que encontramos en estos mensajes a las iglesias es el veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Y él les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y entonces vemos que aunque ellos fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir por la persecución que Satanás dirigió contra ellos, el enemigo de nuestras almas usa más de una táctica, una artimaña en su lucha para vencernos. Y aquí vemos cómo se infiltra en la iglesia la enseñanza de Balaam, que está conectada con la idolatría y la inmoralidad sexual. Y vemos que la iglesia no negó el nombre de Jesús ante la persecución ni la presión de los religiosos y el poder político, pero se dio a la presión de la cultura de su tiempo marcada por el sexo inmoral. Los argumentos para la inmoralidad de los romanos eran tan benéficos para los perversos que la persona que vivía por los estándares bíblicos de pureza era considerada extraña. También encontramos que en aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas cuyos animales previamente habían sido ofrecidos a ídolos. Y en estos cultos también hacían fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. Y no participar de esas celebraciones implicaba separarse casi de toda la actividad social
de Pérgamo, y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte. Muchos cristianos, a fin de evitar la persecución, o usaban el argumento de que para poder acercarse a ellos y predicarles el evangelio era necesario hacer algunas concesiones, o simplemente hacían razonamientos como el que había que adaptarse a los tiempos que eran nuevos, había que progresar. Pero todo este tipo de argumentos son una trampa. Eso es lo que significa la expresión usada por el Señor: poner tropiezo, poner trampa. Y el Señor está al tanto de lo que ellos han aceptado y en la trampa que cayeron, y los está llamando al arrepentimiento. Lo otro que el Señor tiene contra ellos es que retienen la doctrina de los nicolaítas, que enfáticamente él dice: la aborrezco, la que yo aborrezco. De acuerdo con antiguos comentaristas, los nicolaitas también aprobaban la inmoralidad y ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que los llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. Y no era algo que no supieran, porque esto era enseñado claramente a las iglesias como norma. Y lo vemos en Hechos 15:20, la Nueva Traducción Viviente, cuando los apóstoles le enseñan a los gentiles acerca del rey de su reino. Ellos deliberan sobre qué les van a imponer o les van a enseñar, y dicen que deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Estas cosas parecían ser el principal desafío que las iglesias bajo el Imperio Romano se encontraban en su vida cristiana en ese momento. Y en la actualidad vemos que la agenda inmoral del maligno sigue vigente y cada vez se ha estado estableciendo con más fuerza en el mundo, y también vemos cómo hay iglesias que lo permiten. Y estas iglesias se olvidan de lo que el Señor estipula en su palabra. Quinto, ¿cuál es el mandato de Jesús para la iglesia? Está en el verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete es un mandato que aplica a todos los cristianos, aún después de convertidos, porque estamos en un continuo cambio en nuestra manera de pensar en la medida que conocemos al Señor. Es nuestra responsabilidad conocer al Señor y saber qué le agrada para sintonizarnos con el reino, no con el mundo. Lo contrario sería estar en rebelión y obstinación, viviendo vidas que agraden al mundo y ofenden a Dios. Y recuerda que la Escritura dice que antes del juicio hay un llamado al arrepentimiento, como dice Primera de Pedro 4:17. En la Nueva Biblia Viva dice: ya es tiempo de que el juicio comience por la propia familia de Dios, es decir, por la iglesia. Recordemos que en el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por causa de Balaam. El texto bíblico nos dice que murieron 24,000 en Números 25:9. Esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fuera a más. Incluso al mismo Balaam lo mataron a espada, Números 31:8. La sexta característica dentro del esquema de este mensaje es exhortación. La exhortación general, que es para todos los cristianos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El significado básico de este hebraísmo es el siguiente: si uno puede oírlo, uno debe obedecerlo. Séptimo, la promesa de recompensa. Dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, el espíritu de adaptación a la falsa enseñanza de la inmoralidad recibirá maná escondido de Dios, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es una idea asociada con el nuevo nombre, es la seguridad que se nos da de nuestro destino celestial. Bueno, te invito a que oremos y que podamos nosotros discernir cuando queremos adaptar las cosas del mundo o el estilo del mundo a la vida del reino, y podamos arrepentirnos de eso. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des discernimiento y que nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo para siempre llamar las cosas como tú las llamas, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Señor, que podamos discernir lo que es pecado y no permitir, no ser permisivos dentro de nuestras iglesias con lo que es la inmoralidad y la idolatría. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas al arrepentimiento, y te pedimos que en este tiempo y en estos días nos hables y nos ilumines para que podamos ver si estamos cediendo
para querer encajar con la cultura del mundo o estamos creciendo en el conocimiento tuyo y de tu reino. Amén. Que Dios te bendiga